Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en una figura histórica, la verdad, fascinante y quizá, para algunos un poco desconocida. San Martín I fue el Papa número 74, ¿verdad? Eso es, el 74. Lideró la Iglesia en Roma en un periodo, complicadísimo, entre el 649 y el 655. Sí, y tenemos aquí delante unos cuantos documentos, notas, análisis, que lo describen como un personaje de una integridad, de hierro, un modelo de fidelidad en plena persecución. Totalmente. Nuestra idea hoy es un poco desentrañar su historia, ¿no? Sobre todo, cómo defendió las creencias del cristianismo frente al poder imperial, al imperio bizantino. Que no era poco poder, claro. Exacto. Y su lucha específica contra esa doctrina, el monoteleísmo. Ya entraremos en qué es eso. Y sobre todo entender cómo su vida y, su muerte como mártir, pues acabó siendo un punto clave, ¿no?, para la autoridad moral doctrinal del papado. Sí, marcó un antes y un después en ese sentido. Básicamente vamos a seguirle la pista a un papa que se enfrentó cara a cara a un emperador. Puso la verdad de su fe por delante de todo, de su seguridad, de su vida. Vamos a ver por qué resistió así y por qué nos sigue diciendo algo hoy. Muy interesante, sí. Para empezar a entender a Martín I, tenemos que situarnos un poco. Su papado empieza justo después del de Teodoro I. ¿Cuál era el ambiente? ¿Qué se cocía entre Roma y Constantinopla en ese momento? Pues mira, el ambiente estaba, como te puedes imaginar, muy cargado, mucha tensión. Teodoro I, su predecesor, ya había chocado frontalmente con Constantinopla. De hecho, había condenado formalmente el tipos. El tipos, Mm. ¿qué era exactamente? Era un edicto, un decreto imperial impulsado por el emperador Constante II y, con el apoyo del patriarca de Constantinopla, Pablo II. En la práctica, este tipos era como una ley mordaza. Una ley mordaza. Sí, sí. Intentaba zanjar las disputas teológicas sobre Cristo, que eran muy agrias, de una forma, digamos, expeditiva, prohibiendo directamente que se hablara de si Cristo tenía una o dos voluntades. Ah, vale. O sea, una solución política para un problema que era teológico en el fondo. Exacto. Buscaba la paz en el imperio, la unidad, pero a costa de callar el debate doctrinal. Claro, sacrificar la teología por la política. Eso es. Pero Roma, primero con Teodoro y luego de forma mucho más clara y contundente con Martín I, pues no tragó, no aceptó esa imposición. Y la respuesta no fue solo de desobediencia, fue una reafirmación doctrinal muy potente. Hay una frase en los papeles que tenemos que lo clava. La fe no se calla por decreto, se proclama con la cruz. Uf, qué frase. Ya apunta maneras. Desde luego, ya te da una idea de la postura que iba a adoptar Martín. Sin concesiones. Y hablando de Martín, como persona antes de ser papa, ¿qué sabemos? Nació en Todi, en Umbria. Era diácono en Roma. ¿Qué más? ¿Algún rasgo de su carácter, de su elección, que nos dé pistas? Pues sí, las fuentes lo pintan como un hombre muy culto, erudito, prudente al tomar decisiones y además con una vida personal muy austera, casi ascética. Pero ojo, hay un detalle clave, fundamental, en su elección como papa en el 649. ¿Cuál? Que se hizo sin esperar la confirmación del emperador bizantino. Ah, caramba. Hoy puede sonar a detalle menor, pero en el siglo VII eso era un gesto de independencia, extraordinario. Casi una declaración de principios por sí mismo. Entiendo. O sea que ya desde el minuto 1 estaba marcando distancias con el poder imperial. Justo, ya señalaba por dónde iba a ir su pontificado. La fe primero, la autonomía espiritual de Roma por encima de cualquier intento de control político. Es como si dijera, señores, la Iglesia tiene su propia cabeza y su propia autoridad. Hay otra cita en los documentos que lo resume de forma brutal. La obediencia al César cesa donde comienza la obediencia a Cristo. Más claro, agua. Clarísimo. El orden de prioridades estaba definido. Y esa prioridad por la fe, por la doctrina, la demostró enseguida, ¿no? Porque poco después de ser elegido convoca un concilio muy importante en Roma, el Concilio de Letrán, de 649. ¿Qué supuso ese concilio? ¿Fue la respuesta directa al typos del emperador? Fue mucho más que una respuesta, fue una contraofensiva doctrinal en toda regla. Reunió a más de 105 obispos. La mayoría eran de Occidente, claro, es lógico. Sí.
Pero es interesante que también asistieron algunos obispos orientales que se mantenían fieles a Roma, desafiando un poco la línea de Constantinopla. Ese concilio fue, digamos, el gran escenario donde Martín I desplegó toda su defensa de la ortodoxia. ¿Y cuál fue la conclusión principal? ¿La que chocaba de frente con el edicto imperial, imagino? Pues la conclusión fue una condena solemne y sin medias tintas del typos imperial y sobre todo de la doctrina que ese edicto intentaba proteger o imponer, el monotelismo. Expliquemos brevemente qué es eso del monotelismo, para que nadie se pierda. Claro. A ver, el monotelismo, en esencia, es la creencia de que en Cristo, aunque tuviera dos naturalezas, la divina y la humana, existía una sola voluntad operativa, la divina, que era la que movía todo. ¿Vale? Frente a eso, el Concilio de Letrán afirmó con rotundidad que en Cristo hay dos voluntades naturales y dos operaciones, la divina y la humana, y que están perfectamente unidas, sin mezclarse ni confundirse, en la única persona del Verbo hecho carne. Una definición teológica que puede sonar compleja, pero me imagino que con unas implicaciones enormes. Enormes, sí, porque, piénsalo, defender las dos voluntades era defender que Jesús fue plena y verdaderamente humano. Si Cristo no hubiera tenido una voluntad humana libre, ¿cómo habría obedecido libremente al Padre? Su obediencia perdería parte de su valor para nosotros, para la redención. Pero es que el significado del concilio fue más allá de lo puramente teológico. ¿En qué sentido? Fue una proclamación vibrante de la libertad de la Iglesia. La libertad para definir su fe, para defenderla frente a cualquier poder de este mundo. Como dicen las fuentes, se afirmó allí que el dogma no nace del poder sino del espíritu. Y otra idea muy potente que salió de allí fue: el Verbo de Dios quiso ser hombre verdadero para que el hombre pudiera ser obediente con libertad divina. ¿Se defendía la verdad sobre Cristo? Sí, pero también la libertad de la Iglesia y del creyente. Una postura valiente, sin duda, y muy provocadora para el emperador, claro. Me cuesta pensar que Constante II, en Constantinopla, se quedará mirando cómo desafiaban su autoridad y su edicto de esa manera. ¿Cómo reaccionó? Pues reaccionó como era de esperar, de forma inmediata y furiosa. Constante II no lo vio como un debate teológico entre obispos. No, claro. Lo interpretó como un acto de insubordinación política pura y dura, casi como traición, lesa majestad. Hay que pensar que el emperador bizantino se veía a sí mismo no solo como jefe político, sino también como el guardián de la fe ortodoxa. Bueno, de la fe tal como él la entendía. Claro. Que el Papa de Roma le desafiara así, en su terreno, era intolerable. Su respuesta fue drástica. Ordenó el arresto inmediato de Martín I. Y el relato de ese arresto que tenemos en los documentos es tremendo. Hablan de tropas imperiales entrando a la fuerza en la Basílica de Letrán, la Catedral del Papa, en el 653, para llevárselo preso. Suena a sacrilegio casi. Fue un acto de fuerza brutal, sí, diseñado para humillar, para dejar claro quién mandaba militarmente. Apresaron a Martín. Algunas fuentes dicen que estaba enfermo en cama. Le pusieron cadenas como a un delincuente y lo embarcaron a la fuerza hacia Constantinopla. Un viaje que debió ser terrible. Larguísimo y penoso. Y ya en la capital lo sometieron a un juicio que todas las fuentes coinciden en calificar de farsa. Humillante, violento, sin ninguna garantía procesal. ¿Le dejaron defenderse? ¿Hubo algún intento de que pareciera un juicio justo? Apenas. A sus defensores los silenciaron o los intimidaron. La acusación oficial, para guardar las formas, fue de alta traición política contra el imperio. Pero vamos, todo el mundo sabía cuál era el delito real. Su negativa a plegarse, claro. Exacto. Su negativa a someter la doctrina de la Iglesia a lo que dictaba el emperador. Su fidelidad a lo que se decidió en el Concilio de Letrán. Hay una reflexión muy aguda en uno de los textos que manejamos. El poder teme al santo, porque no puede dominar a quien solo obedece a Dios. Querían callarlo, doblegarlo, pero, como pasa a menudo, la persecución solo sirvió para que su testimonio resonara más fuerte. Y después de ese simulacro de juicio, El destierro y la muerte al final. El relato de sus últimos años es especialmente duro, ¿eh? Sí, es desolador. Incluso durante el proceso en Constantinopla sufrió humillaciones públicas terribles. Lo despojaron de sus ropas de papa delante de todos, lo arrastraron por las calles semidesnudo, encadenado.
La condena final no fue la ejecución directa, quizás para no crear un mártir de forma demasiado evidente, Ah, mira. sino el destierro a Quersoneso, en la península de Crimea, un lugar descrito como, bueno, el fin del mundo. Remoto, inhóspito, frío, olvidado, en los confines del imperio. Y allí, por lo que leemos, sufrió muchísimo. Hambre, frío, enfermedades y un abandono casi total, ¿no? Mencionan algunas cartas que consiguió escribir desde el exilio. ¿Qué nos dicen esos escritos? Esas cartas son documentos, profundamente conmovedores, porque a pesar de todo el sufrimiento físico, la soledad, no se ve en ellas ni rastro de rencor ni de desesperación. Lo que transmiten es una fe sólida como una roca y una serenidad interior sorprendente. Increíble. Hay una cita muy potente de esas cartas que resume su actitud. Sufro por aquel que sufrió por mí. No temo morir, porque he aprendido que solo la verdad da vida. Es la voz de alguien que ha encontrado un sentido profundo incluso en medio de ese horror. Al final, murió allí, en Quersoneso, en el año 655, completamente agotado, por las privaciones, por el abandono deliberado al que le sometieron. Qué final tan terrible. Y la Iglesia lo venera como mártir. Es interesante esa distinción que hacías. No un martirio por ejecución directa, sino por las condiciones extremas del exilio. Un martirio de desgaste, por así decir. Exacto. Es lo que a veces se llama martirio blanco o martirio de confesión. La muerte no llega por la espada, pero es consecuencia directa de mantenerse fiel en condiciones inhumanas impuestas por el perseguidor. El resultado es el mismo: dar la vida por la fe. Y más allá de la crudeza histórica, ¿cómo interpretan estos documentos que tenemos el significado teológico de su vida y sobre todo de su muerte? Porque no lo ven como una simple tragedia, ¿verdad? No, para nada. La perspectiva que ofrecen es que la vida y muerte de Martín I no son una derrota, sino una Epifanía del Evangelio vivido en plenitud. epifanía. Sí, como una manifestación luminosa de la coherencia total entre la fe que uno dice tener y la fe que se vive, hasta el final. Demuestra de forma muy palpable que la doctrina cristiana no es solo un conjunto de ideas abstractas, ¿sabes? Es una verdad encarnada que pide una fidelidad personal absoluta. Hay una frase muy gráfica en los textos. La ortodoxia no es fría exactitud, sino fuego que purifica al testigo hasta consumirlo en amor. ¡Qué potente! Y esa conexión entre su propia vida y la doctrina que defendía, la de las dos voluntades de Cristo, ¿cómo se articula eso? Pues se ve una conexión muy directa. Al defender las dos voluntades en Cristo, Martín defendía, como decíamos, la plena humanidad de Jesús y, por tanto, el valor de su obediencia libre al Padre, pues en su propia resistencia, en su negativa a ceder ante el emperador para salvar el pellejo o vivir más cómodo. Sí. Martín unió su propia voluntad humana, la de sufrir y morir antes que traicionar la verdad, a la voluntad divina. Fue un acto supremo de obediencia, por amor a la verdad. Su elección consciente de la cruz, del sufrimiento, por encima de un compromiso fácil con el poder, pues se interpreta como una reafirmación radical de la identidad más profunda de la Iglesia. Ser libre en la verdad, cueste lo que cueste. Entiendo. Es como si su propio sufrimiento fuera un espejo del misterio de Cristo que él defendía. Y esta postura tan firme, este testimonio hasta el final, ¿qué impacto tuvo en el papado como institución? Los textos hablan de que marcó una nueva madurez. ¿A qué se refieren? Se refieren a algo muy profundo. La resistencia de Martín, su martirio, consolidaron, quizás como nunca antes, la conciencia dentro de la Iglesia de que el obispo de Roma, el Papa, es el testigo supremo de la verdad revelada, y no un simple funcionario eclesiástico que depende del emperador. Ajá. Su sufrimiento dejó claro que la autoridad del Papa no viene del poder terrenal, ni del favor imperial. Viene de su servicio fiel y, si hace falta, sacrificial a la verdad de Cristo. O sea que la debilidad, el sufrimiento del Papa, se convirtió paradójicamente en fuente de su fortaleza moral y espiritual. Exactamente. Una de las fuentes lo dice de forma muy bonita. El Papa no es señor de la verdad, sino su siervo hasta la sangre. En ese pulso tremendo entre Martín y Constante II, el poder espiritual, aunque parecía derrotado, demostró tener una resistencia y una autoridad moral superiores al poder político.
El emperador lo condenó aquí abajo, pero la historia, la fe, lo absolvieron y lo elevaron. Como dice otra frase potente de los materiales, el trono de Pedro se fortalece cada vez que el mundo lo derriba. Este episodio fue decisivo para forjar esa identidad del papado como una instancia independiente con autoridad moral propia basada en la fidelidad a Cristo. Fascinante esa inversión de poder, sí. Entonces, mirando ya hacia adelante, ¿cuál dirías que es el legado que nos deja San Martín I? Los textos lo llaman el testigo que no cayó. Su legado principal es, sin duda, ese, el de la fidelidad a toda prueba, la coherencia radical entre lo que crees y lo que vives. Su vida es una lección constante sobre que el verdadero liderazgo espiritual no busca la seguridad, ni la comodidad, ni ser popular. No. Sino que busca la santidad a través de la adhesión a la verdad, por muy incómoda o peligrosa que sea esa verdad. Se convirtió, de hecho, en un modelo, un símbolo, de lo que las fuentes llaman resistencia sagrada. Y mencionas que los propios textos ven conexiones con otros papas posteriores. Sí, trazan una línea espiritual. Ven a Martín I como un precursor de otros papas que a lo largo de los siglos tuvieron que resistir presiones enormes de poderes políticos o ideológicos para mantenerse fieles a la misión de la Iglesia. Dan ejemplos como Gregorio VII en su lucha con el Sacro Imperio por la libertad de la Iglesia, Pío VII frente a Napoleón, o los papas del siglo XX que se opusieron con valentía a los totalitarismos, al nazismo, al comunismo. Claro. Hay una cita que lo resume bien. Cada vez que el poder quiso silenciar a la Iglesia, la voz de San Martín volvió a resonar en el alma de los justos. Su ejemplo sigue vivo, sigue inspirando. Además de ese legado moral tan fuerte, ¿tuvo su martirio algún impacto concreto en la disputa teológica, en el tema del monotelismo? Y lo tuvo. Marcó un punto de no retorno. Se pasó de una etapa anterior donde quizás había habido más prudencia, ¿no? Incluso cierto silencio por parte de algunos papas anteriores ante la presión imperial, a una claridad doctrinal absoluta y a un testimonio público, valiente. El sacrificio de Martín I, en cierto modo, selló la victoria de la postura ortodoxa, la de las dos voluntades de Cristo, en Occidente, y reforzó la posición de Roma como guardiana de esa ortodoxia. Fue, al final, una victoria de la libertad cristiana frente a la pretensión del poder político de dictar la fe. Bueno, pues intentemos recapitular lo esencial de lo que hemos visto hoy. San Martín I emerge de todo esto no solo como una figura histórica importante, sino como un punto de inflexión, ¿no? Un papa que, enfrentado al máximo poder imperial de su época, el bizantino, tomó una decisión radical: poner la fidelidad a la doctrina por encima de todo, incluida su propia vida. Exacto. Su exilio y muerte, que el emperador veía como una derrota, se interpretan al final como la consolidación de la autoridad moral del papado y como un testimonio imborrable sobre la libertad que va unida a la fe cristiana. Hay una frase final en los textos que es impactante, lo resume todo. El papa perdió el mundo, pero ganó el cielo para la Iglesia. Sin duda. La historia de San Martín I, más allá de los detalles históricos o teológicos, nos pone delante una pregunta fundamental. Una pregunta que atraviesa los siglos y sigue siendo relevante hoy. La relación, que a menudo es tensa, entre la conciencia de cada uno, la fe que profesamos y las exigencias, las presiones, incluso las seducciones del poder. Ya sea el poder político, como en el caso de Martín, o formas de poder más sutiles que vemos hoy, el poder social, el cultural, el económico. Los documentos nos recuerdan una frase del Evangelio de Juan que seguro que Martín tuvo muy presente. La verdad os hará libres. Y esa es quizás la reflexión final que podemos dejar aquí planteada. ¿Qué significa hoy esa libertad que se conquista a través de la fidelidad a la verdad? Especialmente cuando esa fidelidad puede tener un coste personal alto, como le pasó a Martín hijo. ¿Cómo se manifiesta en nuestro tiempo esa tensión, a veces dramática, entre la verdad en la que uno cree y las distintas formas de poder que intentan, condicionarla o incluso silenciarla? Una pregunta desde luego para seguir meditando.